El networking nunca ha sido un juego para quienes de verdad poseen poder. Y esto no es una frase provocadora para sonar inteligente o rebelde. Es una ley estructural grabada dentro de cada sistema serio de poder que la historia ha registrado. Allí donde el poder opera de verdad, en cortes antiguas, élites políticas, dinastías financieras o jerarquías corporativas modernas, el networking siempre ha pertenecido a los de los márgenes, no a los que deciden los resultados. La sociedad te entrena para creer que el networking es una virtud, que el progreso nace de la conexión, que ascender exige visibilidad, sociabilidad, presencia. Te muestran imágenes de cenas privadas, apretones de mano estratégicos, círculos curados de gente de alto valor. La insinuación es simple. Amplía tu red y el poder terminará recompensándote. Pero ese relato no está diseñado para elevarte. Está diseñado para estabilizar la estructura. Mantiene ocupada tu ambición sin amenazar el centro. Todo sistema real de poder funciona con la lógica contraria. Quien tiene poder no expande su red, la reduce. No porque sea antisocial, ni porque le falte habilidad, sino porque el poder no puede coexistir con la apertura. Cada relación extra introduce obligación. Cada interacción casual crea palanca en dirección equivocada. En la cima, la accesibilidad no es generosidad, es erosión. La gente con autoridad real no intenta ser conocida. Decide quién está autorizado a conocerla. El acceso es la moneda. El control de la cercanía es el mecanismo. Cuanto más difícil es llegar a alguien, más valioso se vuelve ese acceso. Esto no es un rasgo de personalidad, es una necesidad estructural. En los niveles bajos de la jerarquía, el networking se aplaude. Se le llama proactividad, ambición, inteligencia emocional. En los niveles altos, ese mismo comportamiento se descifra como debilidad de posición. Cuando tú inicias contacto, haces seguimiento, te reintroduces o mantienes relevancia, estás comunicando un único mensaje en el lenguaje del poder. Necesito esta conexión. Y la necesidad siempre se ve. La necesidad siempre fluye hacia abajo. Esta es la paradoja que casi nadie se atreve a mirar de frente. Cuanto más fuerte es tu impulso de hacer networking, más claro es que ya careces de palanca. Los de arriba no buscan entrar, definen la entrada, no intentan ser incluidos. Ellos son el límite. Los poderosos no son ruidosos, amables ni constantemente presentes. Son selectivamente ausentes, y su ausencia crea tensión. El poder real no requiere explicación ni validación. No necesita ser representado. Opera en silencio, moldeando lo que ocurre cuando no está en la sala. Cuando las decisiones se vuelven lentas sin ti. Cuando el avance se estanca en tu ausencia. Cuando las alternativas se sienten peligrosas, eso es poder. Y nada de eso nace de la expansión social. El poder no se mide por cuántos nombres puedes listar o cuántos mensajes intercambias. Se mide por el costo de excluirte. Cuando ignorarte se convierte en un error estratégico, las relaciones ya no necesitan construirse, se reorganizan alrededor de ti. Por eso quien de verdad tiene poder es callado, distante, difícil de alcanzar, desinteresado en parecer accesible. No hablan de construir relaciones, porque para ellos la relación es consecuencia, no estrategia. No operan dentro de redes. Definen la estructura a la que la red debe adaptarse. Y aquí está la acusación enterrada que pocos se atreven a aceptar. Si estás tratando activamente de construir relaciones, hay una alta probabilidad de que estés declarando, sin darte cuenta, tu posición inferior en la jerarquía de poder. No con palabras, sino con conducta. El networking existe no porque sea efectivo, sino porque es necesario para el orden social. Esto casi nunca se dice en voz alta. Si el networking de verdad elevara a las personas hacia el poder, estaría muchísimo más restringido, muchísimo más controlado. Y sin embargo, se promueve en todas partes. Se enseña públicamente, se empaqueta en libros, cursos y seminarios. Se vende como habilidad obligatoria para subir. No porque sea peligroso, sino porque es inofensivo para las estructuras reales de poder. La primera ilusión. Creer que las relaciones crean oportunidades. La realidad funciona al revés. La oportunidad se mueve hacia el poder existente o hacia la palanca. Las relaciones llegan después, como subproducto,
no como causa. Cuando nada se pierde por excluirte, cada conexión que formes es provisional, reemplazable, estructuralmente inferior. Te toleran, no te necesitan. La segunda ilusión. Creer que conocer a mucha gente es una ventaja. En redes de bajo nivel puede parecer cierto, pero en estructuras de alto poder, el exceso de conexiones señala falta de control de fronteras. El poder no necesita muchos enlaces. Necesita pocos enlaces, colocados con precisión en puntos de restricción. La cantidad de relaciones casi siempre es evidencia de posición difusa. Los que importan no circulan, anclan. La tercera ilusión, y la más letal, creer que conocer a la persona correcta lo cambia todo. Ese es el sedante perfecto. Convence al que está abajo de esperar el momento correcto, el contacto correcto, el mentor correcto. Retrasa el choque con la realidad. En dinámica real de poder, nadie entrega poder a alguien que no puede amenazar pérdida. No existe la conexión correcta si tú llegas sin nada que cambie el equilibrio. La influencia no se regala, se concede bajo presión. La sociedad necesita estas ilusiones para mantener estabilidad. El networking convierte la ambición en conducta segura. En vez de construir posición, te empujan a socializar. En vez de crear palanca, te entrenan para producir simpatía. En vez de volverte inevitable, aprendes a ser agradable. Cada paso se siente productivo. Nada de eso desestabiliza. Este es el mecanismo central. El networking no produce poder. Produce sensación de progreso para quien no tiene poder. Mantiene movimiento sin desplazamiento. Mientras tanto, el poder real opera en silencio mediante selección, exclusión, invitación y silencio, mediante quién es llamado y quién jamás lo es. El poder no expande su red para buscar gente, reduce su red para filtrarla. La reducción es la estrategia, la eliminación es la señal. Y cuando el poder existe, el networking aparece automáticamente. Pero solo como aproximación en una sola dirección, desde abajo. En ese punto ya no es construir relaciones, es intentar ser aceptado. Por eso los que sostienen poder nunca hablan de networking, nunca lo enseñan, nunca lo recomiendan, porque desde su posición el networking no es herramienta, es ruido generado por quienes están fuera del centro. Así que hay que decirlo sin anestesia antes de seguir. El networking no es un camino hacia el poder. Es un juego diseñado para quienes no tienen poder, para mantenerlos ocupados, esperanzados y quietos mientras creen que avanzan. El networking no nace de la fuerza, nace de la incertidumbre sobre tu posición. En su nivel más profundo, es una respuesta psicológica de quien no controla dónde está parado en una estructura. Cuando no sabes tu lugar, te pegas a otros para ubicarlo. Cuando no tienes palanca clara, pides prestadas relaciones para simular seguridad. El networking no es estrategia, es autocalmante disfrazado de ambición. Cada acto de networking gira alrededor de un miedo: quedar afuera, no ser invitado, no ser informado, no ser considerado cuando se toman decisiones reales. La gente no hace networking porque quiera poder. Lo hace porque teme ser excluida de un juego que no alcanza a ver completo. Y en el lenguaje del poder hay una señal muda que siempre se lee correctamente. Quien inicia contacto, mantiene comunicación y sostiene la relación con esfuerzo activo, está señalando que su posición no es lo bastante fuerte como para atraer a otros de manera natural. Ninguna cortesía refina ese mensaje. En toda jerarquía, quien necesita más está más abajo. El networking engaña con la sensación de movimiento. Te mantienes ocupado, conoces gente, intercambias datos, se llena tu agenda, se siente como progreso. Pero el poder no se mide por actividad, se mide por el peso de la ausencia. Si desapareces y nada se desestabiliza, tu networking era ruido periférico. Existe una confusión peligrosa entre ser familiar y ser temido. El networking te vuelve familiar. El poder nace cuando otros empiezan a calcular el riesgo de avanzar sin ti. La familiaridad produce comodidad. La comodidad disuelve el poder. Quien tiene poder no busca caer bien. Crea un nivel controlado de incomodidad, lo justo para que su presencia no sea descartable. Observa cómo reacciona el poder ante dos tipos de personas. Uno aparece siempre, inicia sin parar, mantiene contacto. El otro aparece rara vez, pero cada aparición está atada a recursos, decisiones o cambio estructural.
El primero es reconocido, el segundo es recordado. Y en dinámicas de poder, ser recordado pesa más que ser reconocido. El networking también alimenta una necesidad de ego, ser visto. El que no tiene posición confunde visibilidad con valor. Cree que suficiente presencia, cercanía y familiaridad le ganarán relevancia. Pero el poder no opera con emoción ni buena voluntad. Opera con palanca y dependencia. Sin dependencia no hay poder. Por eso el networking seduce tanto a personas inteligentes que aún no controlan un cuello de botella. Les da la sensación de jugar un juego más grande mientras las mantiene dentro de los límites permitidos. No las bloquean, no las rechazan, pero jamás las eligen. Y esta es la ley fría. Dentro de cualquier estructura, quien más necesita relaciones, menos poder tiene. El día que ya no necesites ser recordado, empiezas a volverte peligroso. Y cuando el poder llega, la necesidad de networking se evapora sola. No porque te volviste virtuoso, sino porque cambió la regla. Ya no estás parado en el borde. Maquiavelo jamás te preguntaría, ¿a cuánta gente conoces? Esa es la pregunta de quien está fuera del poder. La única pregunta que le importaba era otra. ¿Quién está obligado a tenerte en cuenta cuando se toman decisiones? En lógica maquiavélica, el networking no crea influencia. Señala que la influencia todavía no existe. Quien tiene poder no expande su círculo en búsqueda de ventaja. Fabrica ventaja primero y luego permite que las relaciones se formen naturalmente alrededor de esa ventaja. Para Maquiavelo, las relaciones son un subproducto del poder, nunca su origen. Él no construyó redes, construyó palanca. Y la palanca siempre es asimétrica. Una relación solo vale cuando a un lado le duele más la ausencia del otro. Si tu desaparición no genera costo, cada conexión que sostienes es ceremonial, no basada en poder. Quien persigue networking cree que el poder viene de la aceptación. Maquiavelo entendió lo contrario. El poder viene de la capacidad de negarte sin consecuencias. Cuando puedes declinar, no aparecer, no responder, y aún así el sistema debe adaptarse. Eso es posición. Quien no puede decir no, siempre está debajo. En el mundo de Maquiavelo, el poderoso no se presenta, es buscado, no porque sea cálido o complaciente, sino porque controla algo que otros necesitan o temen perder. Esa diferencia marca la frontera entre el jugador y el jugado. El que hace networking pide entrar, el que tiene poder escribió las reglas. Maquiavelo también veía el peligro oculto del networking, expone intención, cada acercamiento revela deseo. Cada relación mantenida crea obligación y cada obligación es una correa. Quien está más atado jamás controla. El poder necesita espacio para maniobrar, no una telaraña para enredarse. Por eso el poder real es difícil de leer. Habla menos, aparece menos, no explica nada, no necesita ser entendido, necesita ser tenido en cuenta. En ojos maquiavélicos, la ambigüedad es un activo. Mantiene a otros inseguros sobre límites y la inseguridad se vuelve palanca. Si Maquiavelo viera la cultura moderna del networking, eventos, tarjetas, promesas educadas de colaboración, no vería estrategia, vería compensación. Actividad de quien no tiene autoridad para moldear resultados, sustituyendo posición por presencia. Esto hay que decirlo claro. Maquiavelo no odiaba las relaciones. Odiaba la ilusión de que las relaciones producen poder. Para él solo una cosa crea poder: la capacidad de forzar a otros a ajustar su conducta incluso cuando tú no estás. Cuando esto se entiende, el networking pierde su encanto, porque descubres que el poder no está en a quien conoces, sino en quien no puede permitirse ignorarte, le caigas bien o no. El círculo interno no se abre, se filtra. Esta es la verdad que la religión del networking no soporta. Nadie entra al círculo interno por ser leal, agradable o sociable. Esos rasgos sirven a nivel operativo. Donde el poder real funciona, solo hay un criterio: ¿qué se pierde si esta persona es removida? Los admitidos no son elegidos por ser complacientes. Son elegidos porque excluirlos crea riesgo. Riesgo de información, de recursos, de timing, de decisiones, del propio sistema. Cuando la ausencia de alguien introduce peligro estratégico, ese alguien es retenido automáticamente, sin pedir, sin presentaciones, sin rituales. Aquí se derrumban todas las ilusiones.
El círculo interno no necesita comunicadores, necesita cuellos de botella, gente que controla un paso crítico, que gatea el flujo de información, que dicta el tiempo, que hace que la alternativa sea peor si no participa. Al poder le da igual si eres bueno o malo, solo mide si inclinas la balanza. Un encantador reemplazable jamás entra. Un desagradable y reemplazable siempre se queda, aunque nadie lo quiera. Y por eso los círculos internos rara vez son cálidos. La calidez crea emoción. La emoción distorsiona la evaluación del riesgo. El poder requiere claridad fría. Ahí dentro pueden desconfiar, competir, resentirse, pero se necesitan. Y en dinámica de poder, necesitar pesa más que gustar, siempre. Observa cómo se toman decisiones reales, no en salas llenas, no en reuniones amables, sino en espacios donde pocos son invitados. Y esos pocos comparten un rasgo. Cada uno sostiene una pieza del mecanismo que vuelve peligrosa la decisión sin él. No están ahí por networking, están ahí porque no se les puede quitar sin daño. Los obsesionados con networking preguntan, ¿cómo entro al círculo interno? La pregunta correcta es otra. ¿Qué controlo yo que hace que excluirme sea un error? Y hasta que esa pregunta tenga respuesta. Hasta entonces, cada relación es provisional. Sonríen, te invitan, conversan, pero no te retienen. Y en poder solo existen dos estados, retenido o reemplazable. El círculo interno no premia esfuerzo, premia palanca. Nadie concede poder a quien no puede costarle algo si es ignorado. Y esa es la verdad oscura que el networking jamás dirá, porque decirla destruiría la ilusión que sostiene. Los poderosos no evitan el networking por arrogancia, lo evitan porque el networking deja huella de debilidad estratégica. Cada acto de networking deja rastros. Cuando apareces demasiado, hablas demasiado, conectas demasiado, dibujas sin querer el mapa de tus deseos. El poder no necesita que declares lo que quieres, solo necesita observar a quién persigues, dónde apareces y con qué hambre buscas ser incluido. El networking convierte la intención en señal pública y en poder. Quien revela intención primero está debajo de quien la lee. Además, el networking fabrica obligación. Responder, asistir, mantener, estar. La obligación es un amarre invisible. Cuantos más amarres, menos libertad. El poder requiere margen de maniobra, no compromisos que te obligan a explicar, justificar o negociar tus decisiones. Hay una verdad aún más silenciosa. El networking destruye la selectividad. Si abres el acceso demasiado, pierdes control de quién entra y quién queda fuera. El poder no cierra puertas para parecer distante, las cierra para conservar el valor del acceso. Lo fácil siempre se devalúa, la dificultad crea jerarquía. Los que sostienen poder también entienden que el networking produce una ilusión de igualdad. Risas, chistes, apretones, cercanía, hacen creer al de abajo que están al mismo nivel. Pero el poder no existe en la igualdad, existe en la distancia. La distancia clara estabiliza jerarquías. El networking borra esa distancia, por eso arriba se considera conducta peligrosa y consume el recurso más escaso del poder, tiempo y atención. Cada reunión innecesaria dispersa influencia. El poderoso no invierte tiempo cazando oportunidades. Invierte tiempo defendiendo la posición que genera oportunidades. Lo que no refuerza posición se elimina sin negociar. Paradoja, cuanto menos aparece el poder, más se siente. La ausencia controlada crea vacío. El vacío obliga a otros a especular, ajustar y esperar. El networking destruye ese vacío con presencia constante, convirtiendo poder en familiaridad, y la familiaridad drena autoridad. Por eso, cuando alguien de arriba ve a otro haciendo networking con hambre, no piensa. Proactivo, piensa, está buscando un lugar. Y en estructuras de poder, buscar un lugar significa que no tienes uno. El poder no rechaza relaciones sin palanca, sin riesgo por ignorarte, sin refuerzo de control. Por eso el debate del networking solo existe abajo. Arriba la pregunta no es ¿con quién conecto?, sino ¿a quién se selecciona? Aquí cambia el marco. Mientras preguntes ¿cómo construir relaciones?, sigues pidiendo acceso. En el instante en que preguntas ¿quién merece acceso a mí?, tu posición se desplaza.
El poder empieza exactamente ahí. La selección no es conducta social, es un acto estructural. Quien tiene poder no sale a buscar gente, crea condiciones que fuerzan a otros a aparecer por su cuenta. No por carisma, sino por cuello de botella. Recursos, información, decisiones, timing, fluyen a través de él. Y cuando controlas el cuello de botella, no necesitas networking, necesitas filtro. La diferencia entre networking y selección es dirección. El networking se mueve hacia afuera para ser aceptado. La selección tira hacia adentro para conservar control. Uno teme quedar fuera, el otro vuelve peligroso excluirlo. Bajo selección, las relaciones dejan de ser objetivo, se vuelven recompensa condicional. No todos tienen acceso, no todos merecen conversación, no todos reciben información. La escasez aquí no es truco, es consecuencia natural de la posición. Y la posición se construye con palanca, no con simpatía. Cuando cambias a selección, el comportamiento de los demás cambia al instante. Observan en vez de acercarse, calculan el timing en vez de iniciar. Preguntan indirectamente, no porque te volviste más amable, porque apareció el costo del rechazo. La selección exige una cosa que el networking nunca enseña: excluir. Los poderosos aceptan ser malinterpretados, etiquetados de fríos, difíciles, distantes. Cada exclusión correcta aumenta el valor de ser elegido, y en poder, el valor se concentra alrededor de lo difícil de acceder. Punto crítico: no puede ser el que elige y el que pide al mismo tiempo. Se anulan. Cuando buscas aprobación, pierdes el derecho a seleccionar. Cuando aceptas que otros esperen, especulen y se ajusten para acercarse, las reglas cambian. La selección no requiere visibilidad, requiere irreemplazabilidad. No requiere presencia constante, requiere que tu ausencia deje un hueco. No requiere caer bien, requiere que otros calculen consecuencias si avanzan sin ti. Esta es la frontera que casi nadie cruza, porque obliga a abandonar la ilusión cómoda del networking y entrar en una soledad controlada. Ahí no eres conocido por todos, pero quien te conoce entiende exactamente por qué debe tener cuidado. Desde aquí, cada relación se invierte. Ya no construyes la red, la defines. El poder se ve en el mundo real. El poder no se revela en discursos. Se revela en cómo la realidad ordena a la gente en posiciones superiores e inferiores sin necesidad de explicaciones. Cuando miras escenarios reales, el networking y la selección dejan de ser conceptos. Se vuelven estructura visible. En negocios, el networker persigue oportunidad. Se presenta, propone, pide llamadas, pide reuniones, pide colaborar. El que está en selección no hace nada de eso. Controla el cuello, clientes, cash flow, distribución, decisión final. Cuando se calla, todo se detiene. Cuando reaparece, todo acelera. Dentro de organizaciones, el networking parece alianzas, mantenimiento de relaciones, suavizar conflictos. El que vive de networking necesita soporte para sobrevivir. El de selección no necesita facción, controla secuencia y timing. Una reunión solo importa si él está. Una decisión solo es final cuando él asiente. En ambientes sociales altos, el networking es presencia constante, mantener el contacto caliente. El de selección aparece poco, pero cada aparición altera la conducta. Nadie sabe qué piensa, qué quiere, cómo responderá. Esa incertidumbre obliga al autoajuste. No hay cercanía, hay distancia respetada. El patrón es idéntico. El networker se mueve. El de selección hace que los demás se muevan alrededor. Uno pregunta, ¿a quién debo conocer? El otro pregunta, ¿quién me necesita? Uno se mantiene visible para estar incluido. El otro se mantiene silencioso para forzar consideración. No existe escenario donde el networking derribe poder. A lo sumo te acerca al borde de la mesa, pero el borde no decide, el centro decide, y el centro es selección. Selección solo aparece cuando controlas algo sin lo cual el sistema no funciona con suavidad. Mira reacciones, no discursos. ¿Quién espera respuestas? ¿Quién ajusta agenda? ¿Quién retrasa decisiones si alguien falta? Eso es poder. No se explica, se observa. En cualquier entorno, el resultado se repite. El networker puede ser invitado. El de selección es retenido.
Uno puede asistir a 1000 reuniones y no mover nada. Otro solo necesita ausentarse y todo se ralentiza. Esa es la frontera final entre actividad social y poder real. Cuando ves el mundo con este lente, el networking deja de parecer una habilidad digna de devoción. Se convierte en señal de que el punto de decisión aún no está en tus manos. Y cuando el punto de decisión está en tus manos, las relaciones se reorganizan solas, sin invitaciones, sin esfuerzo, sin explicación. Si llegaste hasta aquí y todavía piensas en networking, eso revela una sola cosa: estás buscando aceptación, no consideración. El poder no responde al esfuerzo, responde a la posición. Habilidades, relaciones, buena voluntad. Todo se vuelve irrelevante cuando tu posición puede ser ignorada sin costo. Esta es la línea que hay que trazar sin piedad. Si tu presencia es opcional, no tienes poder. No importa a quién conozcas, no importa lo bien que hables. El cambio de poder no ocurre cuando conoces a más gente. Ocurre cuando la gente empieza a ajustar su conducta porque tú existes. Cuando esperan tu respuesta antes de decidir. Cuando retrasan acción porque no apareciste. Cuando calculan el riesgo de avanzar sin ti. Eso no es una sensación, es dato conductual. Hazte estas preguntas sin misericordia. Si me retiro, ¿quién se complica? Si me callo, ¿qué se estanca? Si me eliminan, ¿quién paga el precio? Si no hay respuestas concretas, cada intento de networking es anestesia por falta de palanca. No te faltan relaciones. Te falta algo que obligue a las relaciones a orientarse alrededor de ti. Y un cambio real exige aceptar otra verdad. Te van a querer menos cuando dejes de iniciar contacto, dejes de cumplir, dejes de aparecer para tranquilizar a otros. Te llamarán frío, distante, difícil de leer. Eso no es un defecto, es el precio de la posición. El poder no necesita afecto, necesita ser calculado. El momento en que dejas de preguntar ¿cómo conecto? Y empiezas a preguntar ¿qué colapsa sin mí? El marco se invierte. Dejas de perseguir la red. Empiezas a generar gravedad. Puede que no les guste, pero se ajustarán. No confundas aislamiento con invisibilidad. Los poderosos eligen aislamiento controlado para preservar el valor del acceso. No desaparecen. Aparecen en el momento correcto. En el punto crítico. Con el peso correcto. Cada aparición trae consecuencia. Y la consecuencia crea cautela. El cambio de poder no te pide gritar más. Te exige ser más difícil de reemplazar. No necesitas destacar, necesitas controlar algo que obligue a la estructura a recalibrar cuando falta. Cuando llegas ahí, el networking se cae solo. No por virtud, por innecesario. Y solo queda una pregunta que valga la pena. ¿Estás intentando que te recuerden? ¿O estás construyendo una posición en la que ignorarte sea un error estratégico? Si no puedes contestar con la conducta de los demás, el juego aún no empezó. El poder no termina con consejos, termina con una conclusión que no se negocia. El networking no está mal, simplemente no pertenece a quienes sostienen poder. Es el juego de los que aún están fuera, los que aún necesitan invitaciones, recuerdo, reconocimiento. En el instante en que debes construir relaciones para sobrevivir, tu posición ya quedó expuesta antes de que abras la boca. Los que tienen poder no conectan. Son conectados, no porque sean más simpáticos ni porque comuniquen mejor, sino porque ignorarlos trae riesgo estratégico. Cuando el poder aparece, no llega con invitaciones, llega con ajustes. Se mueven agendas, cambian decisiones, se recalibra el lenguaje. Nadie explica por qué. Solo entienden que no ajustarse es peligroso. No te engañes pensando que más relaciones compensan la ausencia de posición. Ninguna relación salva a alguien que puede ser removido sin costo. Ningún apretón de manos te vuelve innegociable. En dinámicas de poder solo existe una métrica. ¿Qué se estanca cuando tú faltas? Si la respuesta es nada, tu networking es actividad social. Te mantiene ocupado. Te hace creer que avanzas. Pero no te mete al juego real. Te deja en el borde. Lo bastante cerca para mirar, jamás lo bastante cerca para decidir. Los que tienen poder no necesitan que tú creas que son fuertes. Solo necesitan que tú te comportes como si lo fueran. Y solo te comportas así cuando entiendes una verdad fría. El poder no recompensa esfuerzo, buena intención ni sociabilidad. Recompensa palanca.
recompensa desequilibrio. Recompensa a quien, si lo quitas, obliga a la estructura a pagar. Así que no preguntes cómo hacer networking mejor. Esa es la pregunta de quien no tiene posición. Haz la pregunta más dura. ¿A quién le explotan los problemas si yo no aparezco? Si no tienes respuesta, no necesitas más relaciones. Necesitas otra posición en el juego. Y este es el corte final, sin regreso. El networking es el juego de quien está fuera del poder. El poder empieza cuando ya no lo necesitas.